Gloria al Dios viviente. Bien, amados hermanos y amigos, de nuevo estamos acá para saludarles en el precioso nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Mi saludo especial para la amada congregación de la Comunidad Cristiana Bíblica Misionera establecida aquí en la ciudad de Bogotá. Que el Señor les bendiga. Un gozo grande poder de nuevo saludarles, compartir con ustedes y por supuesto a los demás hermanos de las distintas congregaciones, misiones que se encuentren en este país y en cualquier parte del mundo. El Señor les bendiga. Como he dicho, el pueblo del Señor está conglomerado en un solo cuerpo que se llama iglesia. La iglesia del Señor es un solo pueblo. Que el Señor les bendiga. Así que no podemos pensar en sectarismos, en que yo soy de esta misión, que yo soy de esta otra misión, que yo soy de aquí. No, debemos pensar es yo soy de Cristo. O debemos preguntarnos si pertenezco al cuerpo de Cristo, realmente soy del cuerpo de Cristo, soy una persona salva por la gracia y la misericordia de Dios. Es una pregunta muy importante y es lo que debe tener claro cada creyente, porque a veces se pelea, se separa al hermano de otra congregación, de otra misión, que porque no pertenece a la nuestra. Eso no es de Dios, eso no es del Espíritu de Dios. El pueblo del Señor es uno solo. Bueno, mis amados, acá estamos. Como ya venimos en el conocimiento, estamos leyendo el libro del Apocalipsis y vamos leyendo el capítulo 14, un capítulo muy bonito. Toda la Biblia, por supuesto, es muy bonita. Y este capítulo, sobre todo la parte que nos corresponde para esta noche, tiene bastantes contextos que nos ayudan a entender este texto. Porque, bueno, toda la Biblia tiene su contexto general, pero esta porción es muy rica en contextos que nos ayudan a entender este texto. Bien, mis amados, yo siempre oro antes de presentarme ante ustedes. Bueno, y ustedes seguramente han orado que siempre, en este caso, la lectura de la palabra del Señor y la breve explicación que estamos haciendo, pues enriquezca el conocimiento y asimismo, pues el pueblo del Señor mejor preparado para la venida del Señor, que es lo que estamos esperando. Por supuesto, se tiene que cumplir la palabra de Dios como Él ha dado a sus siervos, los profetas y a los apóstoles. Y en esta tarea estamos estudiando, leyendo la palabra. Para esta noche nos corresponde la lectura del capítulo 14 de Apocalipsis, también del verso 14 en adelante, y este capítulo termina con el verso 20. Así han organizado la Biblia. Y hay un título que le han colocado allí, La tierra es cegada. Pero yo pienso que el texto, o el título mejor, que le debieron haber colocado era ahí, Ciega y Vendimia. Porque la tierra es cegada. A ver, podemos decir que da cojo ese título porque no encierra todo el contenido de este párrafo del 14 al 20. Si le hubieran colocado ciega y vendimia, hubiera quedado eso muy preciso porque es lo que contiene este párrafo, ciega y vendimia. Bueno, entonces yo quiero leer este párrafo completo del 14 al 20 y luego comentar hasta donde el Señor nos permita hacerlo. Bien, entonces yo no sé si usted abrió ya su Biblia en esta parte. Repito, Apocalipsis capítulo 14, verso 14. Pienso que ya usted pudo
ubicarse en esta parte. Entonces leemos para la gloria del Señor y bendición a nuestras vidas. Dice así: Mire, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, clamando al primer ángel, y le dijo: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El 16. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. 17. Salió otro ángel, un tercer ángel, del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Luego sale un cuarto ángel en el 18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. 19. Y el ángel y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Gloria sea al Señor. Este pasaje, como decía hace un momento, tiene bastantes contextos, o sea, otros textos en la Biblia que hablan de lo mismo, que dan claridad a este pasaje. Y queremos usarlos en esta noche porque, repito, este texto es muy rico, muy especial, que otros textos aclaran este pasaje. Otro título que pudiera habérsele colocado aquí, porque inicialmente pues Juan tampoco le colocó ningún título. Otro título sería Los cuatro ángeles, ejecutores de la siega y la vendimia. En el verso 15 está diciendo: Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, a ese primer ángel, y le dijo: Mete tu hoz y ciega. Bueno, en el verso 18, en la segunda parte, dice que ese tercer ángel le dice a aquel que tiene una hoz aguda, no, ese cuarto ángel le dice al tercero que también tiene una hoz aguda, y le dice: Mete tu hoz aguda y vendimia. Dos palabras que debemos entender muy bien para interpretar este pasaje. Si usted puede acceder a su celular que tiene, el celular, o en el diccionario que usted pueda tener en su casa, buscar la palabra ciega con S, porque ciega con C es que la persona no ve, que está ciego, pero ciega con S es una palabra que significa recoger los frutos de los cereales. Cuando ya están blancos, se pone maduro, fruto, por ejemplo, del arroz. Aquí en Colombia se cultiva mucho el arroz en ciertas partes de nuestro país, en los llanos orientales, aquí al centro del país, en el Tolima, y cuando los arrozales están listos para recogerlos, o sea, para cegar, cortar ese fruto, se pone blanco, amarillo blanco. Lo mismo el trigo, la cebada le acontece lo mismo también. Entonces cegar es
recoger los frutos, los cereales y llevarlos al granero. Antes hay que trillar el trigo, hay que trillar el arroz, hay que despencarlo de su rama, donde está allí ese fruto. Entonces siega es recoger los frutos, segar, recoger los frutos. Y vendimia es recoger las uvas. El que va recolectando uvas se le llama viñador. El viñador hace la vendimia, recoge las uvas y las lleva a un lugar que se llama lagar. Es un tanque por lo general redondo. Allí se echaban las uvas ahí dentro y luego una persona estaba seleccionada y muy bien limpia y aseada para pisar esas uvas y luego de esta manera las exprimían y el jugo salía por un tubo, por una canal e iba a unos tanques que se llaman o se llamaban en ese entonces cubas. Así se recogía el vino y pues se cosechaba de esta manera la uva. Entonces vendimia es la recolección de las uvas y siega es la recolección de los cereales y lo que más en el Oriente Medio se siembra y se cosecha es el trigo. Entonces, aquí en esta porción está la visión que Dios le dio a Juan de la recolección del trigo del Señor y la destrucción de los impíos en esta porción. Los comentaristas de esta Biblia que tengo, que es la Thompson, no sé si de una manera maliciosa y sesgada, le colocaron un título a la margen que aparece en esta Biblia Thompson, dice las dos ciegas. Y uno va y busca las referencias que le han colocado y dice que ambas cosas son destrucción de pecadores, la ciega del pecado. Pero no es así porque Jesús menciona la mies y aquí dice porque la mies de la tierra está madura. Entonces vamos a mirar a ver, por ejemplo, en Mateo 13, 9:38, para mirar esto de la mies. ¿Qué es la mies? Porque ahí se menciona en este capítulo la mies, porque la mies de la tierra está madura. Qué bueno que este texto tiene bastantes contextos. Dije yo Mateo 9, estoy ubicando por acá, verso 38, dice de la siguiente manera, en el verso 38, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús con esta palabra mies está calificando a su pueblo, que envíe obreros a su mies. Bueno, también hay otro texto en Lucas 10:2, el Evangelio de San Lucas, que podemos también usar. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 2. Dice así esta porción de la palabra, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y la mies del Señor es su trigo, la mies del Señor es su pueblo, sus redimidos. Bueno, y en Mateo capítulo 13, Jesús él enseñó con símiles, con parábolas, bueno, muchos ejemplos que el Señor utilizó para enseñar su doctrina, enseñar su palabra, y les invito allí al capítulo 13 del Evangelio de Mateo, a partir del verso 24, donde Jesús, de una manera clara y precisa, un asunto que debemos tener en cuenta es que la Biblia tiene una precisión que solo Dios le pudo haber dado esa precisión, un engranaje perfecto que no da
motivo a choques. La Biblia no se choca consigo misma, o sea, Dios no se contradice. Y Cristo, pues, es Dios hecho hombre y Él enseñó correctamente. Mateo 13, vamos a leer del verso 24 en adelante, que este pasaje nos ayuda a interpretar aquel de Apocalipsis 14, 14 en adelante. Dice así, Mateo 13, 24, dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El 29, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. 30, mire lo que dijo el Señor, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Lo que acabamos de leer allá en Apocalipsis, la siega y la vendimia. Jesús dijo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Aquí no nos declara qué es lo uno y qué es lo otro, pero está haciendo alusión al trigo y a la cizaña. Pero el trigo y la cizaña, en este caso, representan dos clases de personas, por lo que Jesús explica después acerca de esta parábola. No es pecado y una vida sin pecado, no, son personas, lo uno y lo otro son personas. El verso 30, Jesús dijo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en la segunda parte de este verso 30 dice, y al tiempo de la siega, no dijo en dos tiempos, dijo al tiempo de la siega. Yo he dicho que cuando en una carrera, cualquiera sea la justa deportiva, dos corredores llegan al tiempo y con el pecho rompen la cinta en la meta, a alguno de los dos le deben dar el primer lugar. Por alguna razón, hoy hay los videos, el fotofinish, sí, que le quedó la mano al de la derecha más adelante que el otro, o le quedó la cabeza más adelante y el otro un poco atrás, pues pasa primero uno por milésimas de segundo. Pero dice, se llegaron al tiempo en fotofinish, dice Jesús, y al tiempo de la siega, es decir, en el mismo tiempo, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. Aquí tampoco en esta parte explica quiénes son los segadores. Dice, recoged primero la cizaña, ojo que dice que primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla. Pero luego dice, pero recoged el trigo en mi granero. Se identifica el trigo como el pueblo del Señor y cantamos, hay muchos cánticos al respecto, hay uno muy famoso de un dueto, los hermanos Alvarado, que ellos hicieron muy famoso ese cántico, trigo soy del granero del Señor, trigo soy. Y la cizaña, pues es la gente que no es cristiana. Bueno, aquí no enseña, o sea, mejor, aquí no da claridad el Señor al respecto de esto de la siega y de esto de quiénes son los segadores y de qué es lo uno y lo otro, no lo explica aquí. Después de que terminaron la jornada, pienso que ya al anochecer, los apóstoles en casa le preguntaron al Señor, ¿les quedó sonando lo del asunto de la vendimia y lo del trigo y la cizaña, lo de recoger uno y lo otro, hasta el día de la siega les quedó sonando y le preguntaron? A partir del verso 33 encontramos un contexto muy cercano y muy inmediato ahí mismo que lo enseña Jesús.
En el verso 36 del capítulo 13 de Mateo, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, lo que antes había pronunciado esta parábola del trigo y la cizaña. En el 37 respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Algunos han dicho que la buena semilla es la palabra, la doctrina, pero no, porque Jesús aquí no identifica la buena semilla o el trigo como su doctrina o su palabra, no. Dice en el 38, el campo es el mundo, toda la tierra. La buena semilla, vea lo que dice, son los hijos del reino, o sea que no es la doctrina, no es la palabra. Dice que la buena semilla son los hijos, o sea que son personas salvas, los hijos del reino de Dios, los redimidos con su sangre, con su obra redentora en el Gólgota. Y la cizaña tampoco es herejía, dice, y la cizaña son los hijos del mal, o sea que son personas también, pero en este caso los impíos, los perdidos, los que rechazaron a Dios, los que rechazaron la redención de Dios, los condenados. O sea que Jesús dice aquí: dejen crecer lo uno y lo otro, o sea, salvos y condenados hasta la siega. Aquí comienza a tomar claridad la enseñanza de la parábola. Entonces, en el 38 vuelvo a leerlo, dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, o sea, la gente salva, y las cizañas son los hijos del malo, los condenados, los perdidos. En el verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega, ahora sí explica qué es la siega. Dice en la parábola, dice: dejad crecer lo uno y lo otro hasta la siega, pero y al tiempo de la siega yo diría a los segadores. Pero aquí dice: la siega es el fin del siglo. Note con qué claridad el Señor explicó su parábola. La siega es el fin del siglo, es decir, el fin de la era presente, de la era humana, desde Abel hasta cuando venga el Señor y le ponga término y destruya el último imperio que se levantará sobre la tierra, el imperio del anticristo. Ahí es el fin del siglo del que está hablando aquí Jesús. Verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. Ahora sí explica, allá Jesús en la parábola dijo: yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña en manojos y luego el trigo en mi granero. Pero aquí sí explica: y los segadores son los ángeles. O sea que los encargados de recolectar el trigo van a ser los ángeles. Y los encargados de destruir la cizaña, los impíos, van a ser los ángeles también. Dice entonces el 39, el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. En otras palabras, los que van a recoger a toda la iglesia del Señor que esté viva sobre el planeta Tierra, los que estén vivos en Australia, en Nueva Zelanda, en Hawái, en el Japón, bueno, en Asia, en la India, en la China, bueno, en Mongolia, allá en la Unión Soviética, luego acá, más acá en el África, en Europa, luego aquí en América, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica y en las demás partes, las islas, los que van a recoger ese trigo que son todos los salvos son los ángeles. Con claridad Jesús está diciendo esto. En el 40 dice: de manera que como se arranca la cizaña, similar, y se quema en el fuego, así será el fin del siglo, cuando venga el Señor. Los que hemos estudiado un poquitico cultura judía o cultura del Medio Oriente respecto a la agricultura, cuando se pone blanco ese campo, ahí está todo junto, cizaña y trigo. ¿Por qué no se arranca la cizaña cuando se ve salir junto con el trigo? Porque las raíces se entrelazan abajo y al tirar pues se arranca el trigo, entonces se deja crecer todo junto. Y ahora la herramienta para recoger esos manojos es la hoz, una herramienta curva con filo y un mango acá.
se van amontonando ahí para hacer gavillas y llevarlas allí. Entonces se recogía ese trigo y se hacían montones y se hacía pasar trillos por encima, alados por mulas o caballos o bueyes o a palo. Le daba para que se desgranara trigo y cizaña juntos. Luego se recogía esa paja y se hacía a un lado y quedaba el montón de trigo y cizaña juntos ahí, revuelto, y con una pala grande se lanzaba hacia el aire ese montón de trigo, y alguien con un aventador, estaba ahí lanzando aire. Por eso Cristo dijo, y el aventador está en mi mano. Bueno, eso dijo Juan, el aventador está en su mano, Juan el Bautista, que el Señor limpiaría su era y el aventador estaba en su mano, porque eran elementos de trabajo. Y así se separaba entonces al lanzarle aire a ese trigo y cizaña que se elevaba un poco. A dos personas les tocaba hacer ese trabajo. Uno levantaba y el otro lanzaba el aire con un aventador. El trigo que es pesado cae y forma un montón, y la cizaña que es liviana se la lleva el viento y hace otro montón. Y así hasta que se terminara todo ese trabajo, quedaba un montón grande de trigo limpio y allá un montón de trigo y paja. Y luego, antes de recoger el trigo, se le metía fuego al montón de paja y cizaña, porque la cizaña cría un hongo y es venenoso, y una gallina podía venir y comer, o un caballo, o un animal doméstico y morirse. Entonces se quemaba primero la cizaña, paja y todo eso, y luego se recogía el trigo y se llevaba al granero y se almacenaba. Haciendo alusión, Jesús habló de todo esto, y aquí dice entonces en el 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, eso se hacía, así será el fin del siglo, el fin de la era humana. Dice en el 41, ahora sí, explica aquí también, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Volvamos al 41, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Eso de enviará quiere decir que vienen un poco adelante de él, o delante de él, vienen primero que el Señor, enviados por el Señor, y recogerán de su reino. Una pregunta, en este caso el reino de Dios, ¿dónde tiene su sede, por decir así? ¿Dónde está radicado el reino de Dios? Ahora, cuando se habla de reino, se debe hablar de un rey, de un pueblo y de un territorio. Y si no, ¿cómo puede haber un reino? Entonces, por lo menos debe tener tres, no podemos decir elementos. En primer lugar, un rey, personas y un territorio para que se constituya un reino. Y el territorio del reino del Señor es la tierra. Recogerán de su reino, es decir, que el reino de Dios es aquí en esta tierra. ¿Dónde más? Él reina en esta tierra, Él reina sobre los hombres, Él reina sobre los animales, sobre las plantas. Él es el rey, y rey eterno. Entonces dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que hacen tropiezo. Por eso atrás dijo, recojan primero la cizaña. Recogerán a todos los que hacen mal, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán, en el 42 dice esto, y los echarán en el horno de fuego, el lugar de condenación. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En el 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Dios va a establecer un reino. Literalmente y físicamente el Señor va a estar en esta tierra aquí, que lo vamos a poder ver y tocar. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el reino de Dios, el reino del Padre Celestial, pues está aquí en la tierra. Vamos a resplandecer. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Mire lo que está enseñando Jesús. Esto es claro de una manera que eso no deja dudas a que es como el Señor explica. Ahora,
No puede existir en toda la Biblia una parte donde la palabra del Señor contenga un escrito que tenga, excusen la redundancia, doctrina distinta a esto o contraria a esto. Porque entonces habría choque en la Biblia. Jesús te está enseñando que salvos y condenados irían juntos hasta el día de la siega. Claramente aquí está. Y que los segadores son los ángeles que Él va a enviar primero a recoger la cizaña en manojos y que su reino es aquí en esta tierra. Ahí está claro. Ahora, Jesús explica esto. Ahora, el contexto también de este pasaje, de esta parábola, anunciada y explicada por el Señor, es precisamente Apocalipsis 14:14, que regresamos allá. Jesús dice, hasta el día de la siega. Ya en el diccionario hemos visto que segar es recoger el trigo con la hoz. Hoy ya no se usa la hoz. Sí, de pronto en pequeñas extensiones donde los terrenos son laderas y se siembra arroz o trigo, se usa la hoz, pero ya en las extensiones grandes y en las planicies pues se usan las máquinas automáticas como las combinadas, pero la hoz aún se sigue usando. Entonces vayámonos para allí, para el capítulo 14 de Apocalipsis, donde encontramos a 4 ángeles que representan a la multitud y millones de ángeles que van a ir por toda la tierra para recoger la cosecha, para recoger el trigo y recoger la cizaña para ser destruida. Y repito, los que van a recoger y los que van a levantar la iglesia del Señor en el día de la resurrección de todos los salvos y en el día del arrebatamiento por la transformación del cuerpo, junto con los que resuciten, los que van a hacer esa recolección son los ángeles. Porque actualmente, según las estadísticas, somos como 500 millones de salvos sobre la tierra. Y por lo menos se necesitan 500 millones de ángeles. Para cada creyente un ángel. Dios ha establecido que Él nos ha dado los ángeles que nos sirvan y yo pienso que para cada uno de nosotros Dios ha asignado un ángel para que nos guarde, nos vigile, nos ayude. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende, dice la palabra. Entonces, vamos a mirar aquí que esta parte del capítulo 14 de Apocalipsis, del verso 14 al 20, es el recogimiento de la iglesia del Señor. El arrebatamiento y la resurrección de los salvos, el arrebatamiento de los vivos y la destrucción de los impíos. Ahora, esta es una visión, todo esto es una visión de Juan, hemos venido leyendo, pues que aún no se ha cumplido, se va a cumplir. Esta es una visión que tampoco se cumple aquí, se cumple hasta que Cristo viene. Ahí hay unos detalles que deja ver que es así. Entonces, vamos a mirar el verso 14. Dice, la tierra es segada. Y note que la siega es la recolección de los granos, cebada, trigo, arroz, de los cereales. No es destrucción de los cereales. Los cereales como el arroz, el trigo, la cebada, no se recogen para echarlos al horno, para echarlos a quemar, para echarlos al fuego, se recogen para llevarlos al granero. Y la siega nunca habla de destrucción de los cereales, no, es para recogerlos para la manutención del que los siembra. Dice aquí en el verso 14, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Aquí no dice que es el Hijo del Hombre, que es semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ahora, los que tienen hoz aguda son los obreros, no el patrón. Otra cosa, los ángeles son presentados en el Apocalipsis con coronas. Jesús tiene más que una corona, tiene muchas diademas, más que una corona. Miremoslo
que este no es el Señor Jesucristo. Ahora se ha tergiversado la Biblia, se ha forzado la Biblia para decir lo que realmente ella no enseña, para decir lo que no enseñó Cristo y para decir lo que no enseñó Juan tampoco. Mire, Apocalipsis 19, vamos a mirar al Señor Jesucristo, que Él no tiene una corona, tiene muchas diademas. Dice, a ver, en el versículo 12, vamos a leer 19, bueno, leámoslo desde el 11, cuando Jesús viene montado, o en la representación que nos comenta aquí Juan. Dice en el verso 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Note que no tiene una corona así, tienes muchas diademas, algo que lo distingue al Señor. Los 24 ancianos tienen coronas también. Los ángeles tienen coronas. Bueno, entonces volvamos allí a Apocalipsis 14, 14. Si no nos alcanza el tiempo en esta noche para comentar esta parte de la Biblia que tiene una riqueza y tiene muchos contextos que nos ayudan para clarificar esta parte de la siega, de la cosecha. Dice en el verso 14, miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces, los ángeles son los segadores, no es el Señor Jesucristo. No es Él, son los ángeles los que, y allá enseñó, y los segadores son los ángeles. Entonces, como yo le dije en alguna oportunidad, el patrón va es por ahí en su carro, la 4x4, y los obreros son los que llevan las guadañas, llevan las herramientas, y aquí en este caso este es un ángel. Ahora, un ángel nunca le da órdenes al Señor de los señores, al Rey de los reyes, al Santo de los santos, al Todopoderoso que es el Señor. Un ángel no le dice, Señor, haga este trabajo, Señor, haga este oficio, porque el segundo ángel le da órdenes al primero. Entonces, ¿cómo así que los ángeles dándole órdenes? Si fuera este el Señor Jesucristo. Ahora, en el verso 15 dice, y del templo salió otro ángel. O sea que esto segundo nos indica que el primero es un ángel. Mire, leámoslo de nuevo, el 14 y el 15. Miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Semejante, no es el Hijo del Hombre. Yo puedo ser semejante a don Antonio, el de la esquina, pero no soy don Antonio. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. 15, y salió otro ángel. O sea que este que está en la nube sí es un ángel. Porque dice en el 15 que salió otro ángel. O sea, indicando que el primero es un ángel. Clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, que es un ángel, y ese segundo ángel le dio órdenes al que está sentado sobre la nube y le dice, mete tu hoz, esa que tiene en la mano, y ciega. Mire la orden que le dio, ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Y luego dice, pues la mies de la tierra está madura. Jesús dijo, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. La mies es la iglesia. La mies es el pueblo salvo, eso es bíblico. Y esto, la Biblia no encaja así medio que colgando, no, eso empata perfecto. Y la Biblia no se contradice. Y entonces, la Biblia se interpreta a sí misma y no podemos decir otra cosa. Entonces, mire, esto es al final ya de la tribulación que Juan recibe esta visión de la recolección de la iglesia del Señor, de la siega, de todo el fruto de la obra redentora que Cristo realizara en la cruz. Dice entonces en el 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra
todo el planeta Tierra. Es una figura de la recolección de todo el fruto que está en Australia, que está en Argentina, en Chile, en el Perú, aquí en Colombia, en Panamá, en México, en Estados Unidos, en Alaska, en Cuba, donde quiera, en África, en Europa, dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Es decir, que hubo recolección. No es que los ángeles van a matar a los creyentes, no. Cegar es recoger el trigo, recoger el arroz, recoger la cebada. Dice el 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. O sea que mire dónde queda el arrebatamiento, mire dónde queda la resurrección en la visión que el Señor le da aquí a Juan. Pero eso sucede hasta que Cristo viene montado en caballo blanco. Ahora se lo digo por qué. Dice en el 17, salió otro ángel, un tercer ángel ahora. En el 17 salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también la hoz aguda. Jesús dijo, dejad que sea lo uno y lo otro, las dos cosas juntas hasta la siega. Y aquí está, siega y vendimia juntos, los dos hechos junticos, en el mismo párrafo. Dice, 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar un cuarto. Salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, al tercero, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra. Ya no le dijo que ciegue, vendimia, otra clase de frutos. Dice, vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. En este caso, las uvas representan a los impíos por el verso 19 y 20, que lo clarifica de una manera contundente. Dice, y el ángel arrojó su hoz a la tierra. Australia, Sudamérica, Centroamérica, Europa, bueno, África, por toda la tierra. Y el ángel arrojó su hoz a la tierra y vendimió la viña de la tierra. Vendimiar es recoger las uvas. Y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y la ira de Dios es la condenación. La ira de Dios es para los impíos, para los perdidos. Dice el 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Esto es un juicio. Aquí no hay ninguna recolección de qué cuál trigo aquí, no. Esto es salvos y condenados. Salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Ahora, esto, de esta visión que recibe aquí Juan de siega y vendimia, solo se da y sucede hasta que Cristo viene con sus ángeles adelante o delante de él a recoger el trigo y a destruir a los impíos. ¿Y cuándo es que viene Cristo? Pues que Juan no podía escribir todo al tiempo ahí en un solo versículo, la venida, la destrucción. No, Armagedón, esto se da en Armagedón, porque es donde Cristo pisa el lagar de la ira de Dios Todopoderoso. Miremoslo. Y es donde se da la primera resurrección. Y no hay sino una resurrección para vida eterna y otra para condenación, separados por el tiempo del milenio. Y la primera resurrección es la recolección de todos los salvos por todo el planeta Tierra y el arrebatamiento de los vivos salvos por todo el planeta Tierra también, para recibir al Señor que viene tras los ángeles y desciende al monte de los olivos. Eso es lo que enseña Zacarías, eso es lo que enseñó Jesús en Mateo 24, en Marcos 13, lo que enseña Isaías, lo que enseña Jeremías, lo que enseñan los profetas. Miremos en Apocalipsis 19 cuando Cristo viene, y es allí donde se da la destrucción de los impíos. Primero, porque dijo, recojan primero la cizaña, y luego se da la primera resurrección en el relato de la batalla de Armagedón, que coge parte del capítulo 19 y parte del 20. Es que lo cortaron ahí en el ponerle el número 20. Miremos, 19:11, cuando Cristo viene montado en el caballo blanco y los ángeles con él. Pero se nos torció la Biblia también, o la torció muchos escatólogos, y han dicho que los que acompañan a Jesús, dice que es la iglesia. No, porque no ha resucitado todavía. Y los
ejércitos celestiales no los componen los hombres, los componen los ángeles. Jehová de los ejércitos. Los ejércitos de Dios son millones y millones de ángeles. Dice capítulo 11 de Apocalipsis 19, versículo 11. Apocalipsis 19, versículo 11. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El fiel y verdadero es Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los que pisaban el lagar por la tarde, cuando regresaban a la casa, iban untados de jugo de uva hasta la cabeza, todas sus ropas teñidas de rojo, como si hubieran estado pisando sangre. Dice el 13, y él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, que son todos sus ángeles, que lo van a acompañar al Señor, y otros van a venir delante de él, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Los ejércitos son los ángeles. De su boca sale una espada aguda, que es su palabra, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. O sea que quien pisa el lagar del furor de la ira del Dios Todopoderoso es el Señor Jesucristo. O sea que esta visión de aquí atrás que recibe Juan de pisar el lagar de la ira del Dios Todopoderoso se cumple hasta que Cristo viene montado en su caballo blanco. Y ahí mismo en este relato de la batalla de Armagedón se relata la primera resurrección, es decir, la recolección de todo el pueblo salvo que viene del paraíso para ser resucitado aquí en este planeta Tierra, que viene de la otra dimensión del mundo intangible por nuestros sentidos, y a la vez los salvos vivos seremos transformados y arrebatados en las nubes por los aires para recibir al Señor, que desciende al monte de los olivos, que se partirá en dos y establecerá su reino milenial en esta tierra. Eso es lo que enseña la Biblia y lo que engrana perfectamente así. Entonces, miren en la batalla de Armagedón es ahí en adelante, y luego dice en el verso 19, y la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos, dice, vi la bestia en el 19 y los reyes de la tierra y a sus reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y ahí los destruye a todos. Y sigue el relato que en esa batalla prenden a Satanás, la serpiente antigua llamado Diablo. 22 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y en el verso 4 dice que se vieron los tronos donde se van a sentar los apóstoles a juzgar a cada una de las tribus de Israel. David volverá a ser rey sobre la nación de Israel, y Cristo será el soberano de todo el planeta Tierra, de su imperio. Dice en el 4, y ahí resucitan, se da la primera resurrección cuando Cristo viene. No hay otra. Dice, verso 4, y vi tronos y se sentaron, del capítulo 20 de Apocalipsis, sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados que ha matado el anticristo por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, los que no se pusieron la marca a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos. Y vivieron, tanto toda esa gente, los salvos que se sientan en tronos y los demás, y los que mata el anticristo, y vivieron, y dice, y reinaron con Cristo 1000 años. Se establece el milenio. Pero luego en el 5 explica, pero los otros muertos, es decir, los condenados, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, ya que todos los condenados van a resucitar después del milenio para ir al juicio del gran trono blanco. Mire, y luego hablando de la resurrección que se da y de los que vivieron, dice, esta es la primera resurrección. En el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. O sea que mire que la resurrección de todos los muertos en Cristo, de todos los salvos por Cristo, y en la transformación
del cuerpo de los vivos salvos es hasta cuando Cristo viene en Armagedón. Allí se da la primera resurrección y el arrebatamiento de la iglesia para recibir al que llega, a Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Y la recolección la van a hacer todos sus ángeles que enviará por los 4 puntos cardinales de la tierra, como dice Mateo 24:31, y enviará sus ángeles por los 4 puntos cardinales de la tierra y recogerán a sus escogidos. Conjuguémoslo también con Mateo 24, verso 39, y esto sucede después de terminada la tribulación del tiempo final. Mateo 24, 29, rápido, y terminamos allí por hoy, y de mañana voy a continuar explicando un poco más de esto. Mateo 24, yo me pasé por acá. Verso 29 está lo que Jesús enseña acerca de la siega, que es después de la tribulación, cuando el sol se oscurecerá. Mateo 24, verso 21, leo ese texto, porque habrá gran tribulación, 24, 21, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, es decir, que es la última tribulación, ni la habrá, no habrá otra después de esa. La vuelve a mencionar esta tribulación en el verso 29, salten al verso 29 conmigo, dice el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, de la que acaba de mencionar ahí, del tiempo final, mire lo que va a pasar, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, lo mismo que narra Joel, que narra Isaías. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto cuando termine la tribulación. Entonces, en ese momento, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, hasta ahora, después de la tribulación, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles, lo mismo que enseñó en Mateo 13, 24 y Mateo 13, 36 en adelante, y lo que enseña el mismo Señor, porque es el mismo Espíritu. Apocalipsis 14, 14 hasta el verso 20. Dice, e enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y los segadores son los ángeles, enseñó Cristo, a la final trompeta, y juntarán a sus escogidos de Australia, de América, de Europa, del África, de los 4 vientos, es decir, de los 4 puntos cardinales de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mire que Jesús coloca el arrebatamiento y la recolección de su pueblo hasta después de terminada la gran tribulación. Y no puede existir en la Biblia una doctrina distinta o un texto que tenga doctrina distinta a esto. Si eso llegara a suceder en la Biblia, que sé que no existe, entonces habría contradicción en Dios. Ahora, que se ha forzado la Biblia en la primera carta a los tesalonicenses y otros textos por ahí para hacerla decir lo que no dice y decir que los muertos en Cristo resucitan 7 años antes y que Cristo se los lleva para después, para más allá del sol y las estrellas, eso no está en la Biblia. Ahora, cena de las bodas del Cordero se van a dar aquí en la tierra, en el monte Sión, como dice Isaías 25, versos 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando Cristo venga. No dice que es por allá más allá del sol. Y entonces ahora yo le decía a un hermano que me dije, pero si es que las bodas del Cordero se anuncian cuando Cristo viene montado en el caballo blanco en el mismo capítulo 19. Nunca antes de eso se anuncian por ahí en el Apocalipsis. Yo le dije, pero si la boleta se la dan ahí para que entre a las bodas, los invitados, por decir así, se le dan a las 4 de la tarde y el matrimonio es a las 7. ¿Cómo va a estar en bodas de ese matrimonio 7 años antes, desde 7 años antes, y comiendo ponqué desde 7 años antes, y hasta ahora se dan las bodas aquí, hasta ahora resucita la iglesia, hasta ahora la recolección de todo el trigo del Señor por los ángeles? Y entonces, ¿cómo que en bodas desde 7 años antes? Y eso no tiene de dónde agarrarse una persona para enseñar eso. Eso se dice a pura lengua, pero que se le muestre a un discípulo, mire, aquí dice que duran 7 años, aquí dice esto, eso no se puede sustentar con la Biblia. Así que eso es lo que dice la Biblia.
Y como yo le dije a alguna persona en algún momento, yo me quedo con lo que Dios dice y rechazo las teorías de los hombres. Yo estoy seguro con la palabra de Dios, no con la teoría que han creado los hombres, forzando la Biblia a hacerla decir lo que no dice, lo que Cristo no enseñó. A alguien le dije, muéstreme que Cristo enseñó que venía 2 veces. Muéstreme que Pablo enseñó eso, que algún profeta enseñó eso, que Juan enseñó eso. Nunca, eso no lo enseñaron. Eso se lo inventaron los hombres. Esa es la apostasía que se metió a la iglesia y está como sana doctrina en la mente del mundo evangélico y van a ser sorprendidos. Se van a llevar un chasco muy grande porque Cristo viene hasta el relato que hace Juan en Apocalipsis 19. Antes de eso Cristo no viene. ¿Para qué engañamos a la gente? Hermano, desengáñese de esa teoría. Eso no está en la Biblia. Vamos a darle gracias al Señor por esta lectura que hemos hecho de la palabra en esta noche del asunto de la siega y la vendimia. Dejen ir juntos grupos, salvos y condenados, hasta Armagedón, hasta el día de la siega, hasta el día de la destrucción de la cizaña. Eso está muy claro en la palabra. Cristo fue muy preciso y la Biblia, repito, no encaja así medio que encaja, no, la Biblia encaja perfectamente. Mañana vamos a continuar de pronto ampliando más esta partecita. Amigo, Cristo es el único Salvador. Conviértase a Él a través del arrepentimiento y usted tendrá vida eterna al lado de Él. Un mundo nuevo Dios nos va a entregar. Un mundo hermosísimo, una tierra nueva, con cielo, atmósfera nueva, donde el mismo Dios estará con su pueblo. Ese es el programa que está de parte de Dios para la humanidad en la palabra, en la Biblia. Así que le invito a hacer una oración de arrepentimiento y entrega al Dios del cielo. Cierre sus ojos ahí donde usted está y diga así: Padre eterno, te doy gracias por la lectura de tu palabra en esta noche y por la explicación con los textos y contextos, porque claramente está ahí esa verdad. Señor, creo conforme está en tu palabra y también creo en Jesucristo para perdón de mi pecado y para salvación de mi alma. Señor, te entrego mi vida y a partir de hoy declaro con mi propia lengua que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo en Él y que mi vida le corresponde a mi Señor a partir de este momento. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un placer una vez más seguir leyendo el Apocalipsis y seguir explicando estas partes que son tan bonitas, especiales, que producen gozo y alegría entender uno la Biblia, que le quita a uno de esas ambigüedades, esas ambivalencias. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, la Biblia es clara y punto. Que el Señor les bendiga y mañana a las 7 nos vemos.